Chachapoyas. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por conectarse. Bueno, pues esta plática introductoria es acerca de la numerología, el primer nivel de la numerología. Todo está regido por números. Los colores, los sonidos, estamos regidos. Entonces, bueno, pues en este curso vamos a ver es numerología tántrica o Alexis Inkai. Otra de las numerologías que vamos a ver es la numerología pitagórica, de acuerdo al valor de las letras del alfabeto griego. Otro de los temas que vamos a abordar va a ser la numerología de la gematría o gematria, que es el valor numérico de las letras. Otra de los temas que vamos a abordar es el año personal, el mes personal y el día personal. Vamos a ver la numerología egipcia. Con esta numerología podemos prever qué podría acontecer o la energía de qué manera es favorable para lo que podemos hacer o no, dejar de hacer. Podemos ir al pasado y ver con los números. Y otro de los temas que vamos a ver es los arcanos mayores y el tarot, los 22 arcanos mayores y el tarot. Eso a ver en este curso. Como les comentaba, el número de las placas del auto, el número del DNI, el número de tu casa, el en que naciste, el día en que naciste, el mes en que naciste, el valor numérico de las letras de tu nombre o tus nombres y los apellidos, tanto de acuerdo al alfabeto alfabeto del hebreo. Entonces, bueno, si se está entrecortando los yo les acabo de comentar, estoy en Chachapoyas, estoy en la selva, entonces no sé qué tan continua es la red en este lugar. La introductoria va grabada, si alguien después la quiere revisar, generalmente Kiyari la sube en YouTube y ahí la pueden volver a escuchar. Les comentaba, vamos a ver la numerología de la cábala o Alexis pitagórica, al alfabeto griego. Vamos a ver la numerología de la gematría, vamos a ver la numerología egipcia, podemos ir al futuro y podemos ir al pasado. Y los arcanos mayores, los 22 arcanos mayores, vamos a ver el año personal, el día personal y el mes personal. Está regido por y entonces, bueno, la numerología lo que nos va a permitir es, como es los números nos describen tal, ¿sí? Entonces, la numerología de Alexis, la numerología tántrica, va a ser fecha, la fecha de nacimiento. El mes de nacimiento es el número de la personalidad
Los dos últimos dígitos del año de nacimiento, ese número se conoce como el don o regalo de Dios. Y la suma de los 4 dígitos del año de nacimiento, este número es lo que el número de vidas pasadas. ¿Cuántas vidas pasadas llevamos? Sino lo que hemos venido trabajando o se quedó pendiente de nuestras vidas pasadas. Y cuando sumamos toda la fecha de nacimiento, bueno, pues este número va a ser el número de la misión, a qué venimos. En la numerología se manejan números simples, que es del 1 al 9, o números individuales, que es del 1 al 9, y cuando la fecha de nacimiento da 10, 11, 22, 33, 44, estas personas vienen como maestros de la humanidad, entonces vienen a trabajar ya con otro tipo de otro nivel, ¿sí? Hay personas que obviamente desconocen que vienen como maestros de la humanidad, pero bueno, la numerología lo que nos va a dar es toda esta información del alma o esencia de cómo somos, y a veces ni siquiera reconocemos cómo somos o no sabemos, por ejemplo, todos los talentos que en algún momento pudiésemos tener. Hay, por ejemplo, personas que vienen a comunicar y la persona puede decir, no, es que a mí no me gusta hablar en público, yo no soy bueno para las ventas, y entonces resulta que tiene todas las habilidades para poder negociar, para poder hablar en público, pero como cree que no puede, que le cuesta trabajo, que es difícil, entonces nosotros mismos vamos poniendo bloqueos. Así que la numerología lo que nos va a permitir es reconocer cómo somos, cómo nos ven los demás, cuáles son nuestros dones, es el potencial, incluso la numerología puede ayudarnos en la selección de personal, por ejemplo, o para personas que tienen hijos pequeños o que ya van a la prepa, a la universidad, digo, a la prepa o a la secundaria, en donde en la numerología podemos ver a qué nos podemos dedicar, ¿sí? A las ventas, a todo lo que tiene que ver con la creatividad, a la parte de los viajes, de los negocios. Entonces, la numerología la podemos aplicar en muchísimos aspectos. Podemos ver qué tan favorable o desfavorable pudiera ser el número de la casa, las placas del auto. Es un mundo, es un universo de información en donde lo podemos aplicar en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, pues yo puedo sacar los números de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de los hijos, del enamorado, y puedo ver ahí qué es lo que venimos a trabajar, por qué son como son. Y entonces la numerología lo que nos va a brindar, pues es este gran regalo de ver nuestros números y ver los números de alguien más y analizar qué venimos a trabajar, por qué es como es, o yo porque soy como soy. Y bueno, pues ahí tenemos todo un campo de posibilidades en donde podemos hacer los cambios con nosotros mismos, los cambios en nuestras relaciones. Aparentemente es un curso, realmente es una iniciación. A partir de la numerología, la vida cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos regidos por los números, por ejemplo, cuando sacamos el año personal, el mes personal y el día personal, entonces ahí ya vamos a saber qué es favorable o qué es inconveniente hacer, por ejemplo. Por decirles algo, nosotros estamos en un año 2023. Si nosotros sumamos los dígitos del 2023, va a dar 7. El número 7 tiene que ver con la meditación, la reflexión, la introspección, la autovaloración, la autoaceptación. Es todo lo que tiene que ver con la mente. Entonces, a nivel colectivo, a nivel global, este año para todos es un año de fe. Es un
año para volvernos nuestros mejores amigos, para meditar, para reflexionar qué quiero en mi vida y qué ya es obsoleto. No es una casualidad que hoy, que fue el eclipse solar, ¿no?, sea la conferencia, el eclipse del día de hoy, nos permite iniciar un nuevo ciclo en nuestra vida, deshacernos de todo eso que ya no queremos, de todo eso que nos limita, que nos bloquea, que nos debilita, y dirigir nuestra atención a que sí queremos. Entonces, como les comentaba, numerológicamente a nivel colectivo para todos es un año 7. Y si octubre es un mes 10, pues queda como 1. 7 más 1 va a dar 8. Entonces, el mes de octubre para todos a nivel colectivo, el 8 tiene que ver con el éxito, los logros, la riqueza, la cosecha, los frutos. El 8 representa a los magos, a los chamanes, a los alquimistas, representa la sanación. Entonces, octubre para todos es un mes de éxito, de logros, de riqueza, de cosecha, donde podemos recibir dinero, incluso hasta dinero inesperado, ¿sí? Es un mes para cuidar y poner atención en todo lo que tiene que ver con el bienestar del cuerpo físico. Puede haber situaciones, malestares, hay que poner atención, eviten medicarse, automedicarse. Yo les sugiero que ante cualquier situación de malestar, acudan, pidan ayuda, eviten medicarse. Ajá. El 8 tiene que ver con, como les decía, con las negociaciones, con dinero, con transacciones, compra, venta, firmar contratos, por ejemplo. Y si octubre es un mes 8 y hoy es un día 14, 8 más 4, 12, más 1, el 14, 13. El número 13 en numerología, por ejemplo, se llama regeneración y cambio. Si lo sumamos es 3 y 1, 4. El 4, hoy es un día 4 a nivel colectivo para todos, es un día 4, es orden de levantarnos, un día para levantarse temprano, para organizar, para acomodar, para poner orden, para hacer lo que habíamos estado postergando. Es un día de mucha actividad, ¿sí? Entonces, bueno, pues como les comento, como es un mes 7 para ser nuestros mejores amigos, meditar, reflexionar, el mes es un mes 8 de sanación, en donde hoy, el día de hoy, tenemos la oportunidad, pueden escribir en un papel de qué se quieren deshacer, ese papel lo queman, las cenizas al sanitario, le jalan y va, y con esa intención de ya dejar atrás lo que nos limita, lo que nos debilita, lo que nos bloquea, y poner atención en qué sí queremos. Esa es la gran virtud o el gran regalo de la numerología, en donde vamos a poder ir cada día y vamos a ver qué es favorable hacer. Por ejemplo, a nivel numerológico, el día de mañana es un día 5 de cambios, de movimiento, de viajes, de comunicación, de hablar, ¿sí? Entonces, pues igual pueden seguir escribiendo todo eso que pudimos haber quedado callados, todo eso que no nos vamos a decir, todo eso que no se ha dicho, correos, cartas que no se han contestado. Entonces, el día de mañana es un día de cambios. Bueno, pues sería favorable cambiar cosas de lugar en la habitación, en el trabajo, donde pasamos más tiempo, cambiar cosas de lugar, porque muchas veces tendemos a dejar cosas puestas, ¿no? Que pueden perdurar mucho tiempo en el mismo sitio. Y entonces, independientemente de eso, nosotros podemos sacar nuestro año personal, nuestro día personal y el mes personal. Y entonces, bueno, pues como decimos en México, esto va a permitir que evitamos estar dando palos de ciego,
donde voy a decir, bueno, por ejemplo, yo en mi caso personal estoy en un año personal 6, ¿sí? Si octubre es un mes 1, 6 y 1, 7. Para mí, este mes es un mes de reflexionar, de meditar, de hacer viajes de poder, por eso estamos en la selva en este momento aquí en Chachapoya. Es mucho trabajar conmigo, la autovaloración, la autoaceptación. Y entonces, pues como les comento, esto va a permitir que nosotros podamos aprovechar lo que está a favor, hacer los cambios para hacer lo que es adecuado, lo que es conveniente, y entonces de esta forma vamos a sacar el mayor provecho para, para lo que queramos. Por ejemplo, habrá personas, ¿no? En la numerología se maneja un periodo de 9 años. Como les comentaba, a nivel colectivo, todos en este año 7. Pero resulta que a lo mejor podemos estar en un año personal 9, y entonces en un año personal 9, pues, es cuando estamos más cansados, más propensos a enfermarnos, las cosas puede ser que no estén fluyendo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos energía, estamos cerrando un ciclo. Entonces, por ejemplo, en un año personal 9, se recomienda evitar empezar algo nuevo, se recomienda evitar mudarse, cambiarse de casa, de residencia, porque pueden ser cambios temporales. Por ejemplo, se recomienda no casarse, no asociarse, no poner un negocio nuevo, evitar hacer cosas completamente nuevas, porque como es un periodo de cierre de ciclos, esas cosas no van a funcionar, van a ser temporales. Entonces yo puedo iniciar una relación o una sociedad con alguien, pero esto va a resultar que no va a durar 6 meses. Entonces, la ventaja de la numerología es eso, que nosotros podemos ver en qué personal estamos, si es conveniente asociarnos o no, si es conveniente hacer un negocio o no, si es conveniente mudarnos, si es conveniente invertir. Y entonces, por eso yo les comentaba, de esta forma, pues ya no estamos dando palos de ciego, ya no estamos en la incertidumbre de ¿y será o no será? Ahora, con la numerología también, si tú vas a hacer una sociedad, pues ya tú le checas a la persona en qué año personal está, con la que te vas a asociar, y si está en personal 9, tu socio o tu socia, tendrían que esperarse hasta el año siguiente porque esa sociedad no va a funcionar, ese negocio no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos en un año de cierre de ciclos. Y como les comento, ¿no? Es un periodo en donde hay que ocuparnos de deshacernos de todo lo que ya no queremos, de todo lo que es obsoleto, de lo que hemos estado almacenando y que se está ahí estancando, que eso está provocando un estancamiento energético. A diferencia de, por ejemplo, cuando una persona está en un año personal 1, bueno, pues este año va a ser para iniciar cosas, para sembrar gente nueva, lugares nuevos, aprender algo nuevo, tener una nueva actitud. Y entonces, bueno, pues la numerología nos va a brindar todas estas facilidades para poder sacarle provecho a cada día de nuestra vida, a cada mes, a cada año y a cada ciclo en el que estemos. Como les comentaba, con la numerología egipcia, pues con esa podemos ir al pasado y ver cómo eventos que tuvimos en el pasado están registrados por los números, cómo podemos ir al futuro y entonces podemos prever, ¿no? Qué es favorable o qué, cómo vienen las cosas o qué es adecuado o qué es inadecuado. Y como les comento, la numerología la podemos aplicar a muchísimos aspectos en nuestra vida. Con la numerología, la diferencia entre la numerología pitagórica del alfabeto hebreo al alfabeto griego, la numerología pitagórica es con el alfabeto griego. La numerología hebrea, la gematría, es con el alfabeto hebreo. La diferencia es que, por ejemplo, en Pitágoras, el valor numérico de las letras es de al 9.
En la numerología de la gematría o de la cábala, que es la numerología hebrea, las letras tienen valor numérico únicamente hasta el 8. ¿Por qué? Porque para los hebreos, para los judíos, el número 9 representa a Dios. Entonces ningún número puede representar a Dios. Pero a final de cuentas, bueno, pues el 9 existe, ¿sí? Solo que el valor numérico de las letras únicamente es del 1 al 8. Hay algunas letras que tienen el mismo valor numérico del alfabeto griego que el alfabeto hebreo, sí, pero va a haber otras que tienen un valor numérico completamente diferente. La diferencia de la numerología pitagórica, que es únicamente el significado es del 1 al 9, en la numerología hebrea, en este primer nivel, vamos a ver del 1 hasta el 22, ¿sí? El significado de los números del 1 al 22. Entonces, esto va a permitir todavía un espectro más amplio en cuanto al significado de los números. Porque, por ejemplo, a partir del número 10, los números empiezan a tener nombre. Por ejemplo, el número 10 se llama Rueda de la Fortuna, el número 11 se llama Un León con Bozal, el número 12 se llama El Sacrificio de la Víctima, el número 13 se llama Regeneración y Cambio, el número 14 se llama Movimiento Desafío, el 15 el Mago, y así. Los números van teniendo nombres. En este nivel, en el primer nivel, vamos a ver únicamente del 1 al 22. Entonces, pues como les comento, la gran ventaja de la numerología es que podemos sacar los números de alguien más, la numerología de alguien más, del jefe, del cliente, del proveedor, del enamorado, del hijo, del papá, de la mamá, y ahí podemos ver qué es lo que venimos a trabajar, por qué soy como soy y por qué los demás son como son. Porque lo que les comento con la numerología tántrica, el día del nacimiento es el número del alma o esencia, como somos. El número del el mes de nacimiento nos describe cómo nos ven los demás o cómo nos comportamos frente a los demás. Los dos últimos dígitos del año de nacimiento, ese es el número de don o regalo de Dios. Este nos va a decir cuáles son los regalos, dones que tenemos. Va a haber personas que traen el don de la palabra, va a haber personas que traen el don de la sanación, va a haber personas que traen el don de la clarividencia, clariaudiencia y telepatía. Entonces, dependiendo del número que tengamos, es lo que venimos a trabajar. Y bueno, la suma de los 4 dígitos del año de nacimiento es lo que hemos venido trabajando en nuestras vidas pasadas o lo que pudo haber quedado pendiente. Y la suma de toda la fecha de nacimiento nos va a dar la misión. ¿A qué elegir? ¿Qué elegimos venir a vivir? Las áreas de realización, ¿a qué nos podemos dedicar? ¿Sí? Es un curso, un taller fácil, como les comentaba. Aparentemente es un curso, realmente es una iniciación con la numerología, su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque entramos en esa sincronía en donde vamos a reconocer a través de los números que siempre estamos en el lugar perfecto, en el momento perfecto y haciendo lo correcto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es mi año personal, pues simplemente voy a sumar el día de nacimiento más el mes de nacimiento más el año calendario, ¿sí? Que en este caso, pues es como les comentaba, si sumamos los dígitos del 2023, es 2 más 2 más 3, va a dar 7. Al 7, pues le sumas cada uno de los dígitos de tu año de tu día de nacimiento. Si naciste, por ejemplo, el 8, pues va a ser 8. Si naciste un día 14, pues va a ser 4 y 1, 5. Y luego le vas a sumar el mes de nacimiento, que igual, si es del 1 al 9 a septiembre, bueno, pues le sumas el número. Si ya es 10, 11 o 12, que es octubre, noviembre y diciembre, este se reduce a un dígito, 2 y 1, 3. Y entonces el día de nacimiento más el mes de nacimiento más el año de calendario, eso te va a dar tu año personal.
Y entonces, dependiendo del año, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues ya nosotros vamos a saber qué es favorable, qué es adecuado y qué es inadecuado hacer. Así es que, pues la numerología, como les comento, lo podemos aplicar a todo. Puede ser que yo tenga un número desfavorable en la casa, entonces, bueno, pueden agregar un número que lleve a una frecuencia más favorable, le escriben un número pequeño al número de la casa. A otra de las cosas, por ejemplo, si tu casa tiene el número seguido en horizontal, está bien, pero esas casas que tienen de ascendente, de arriba hacia abajo, de manera descendente los números, están bajando la energía de la casa. Lo ideal es o tenerlo de manera horizontal o de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque al poner de abajo hacia arriba los números de la casa, estoy ascendiendo, ¿sí? Estoy provocando una numerología, una energía positiva. No sé si alguien tuviese, a ver, me voy a meter al chat, si alguien tuviese una pregunta. Bueno, la numerología tántrica, pues ya les dije, ya les comenté. El número 22, bueno, pues yo les comenté en este momento que cuando sumamos la fecha de nacimiento y da 10, 11, 22, 33 y 44, estas personas vienen como maestros de la humanidad. Por ejemplo, si sumas la fecha de nacimiento y te da 10, pues estas personas vienen a trabajar la valentía. Su maestría es la maestría de la valentía. Por ejemplo, las personas que si suman su fecha de nacimiento y da 11, estas personas vienen a trabajar la paciencia, la tolerancia, la compasión y el perdón. Vienen a vivir en el aquí y en el ahora, a dejar atrás el pasado y nos vienen a enseñar a olvidar y a dejar atrás, ¿sí? Entonces, el 33, bueno, perdón, el 22 viene a formar una familia cimentada en el amor incondicional. Viene a trabajar con niños especiales, con niños superdotados, viene a trabajar con personas de la tercera edad, viene a recuperar los valores espirituales. La persona que viene con la maestría 33, estas personas nos vienen a enseñar a vivir libres de carencias, de limitaciones, de malestares, en donde tenemos la capacidad de autosanarnos. Y así, bueno, pues cada una de las misiones trae su vibración, trae su frecuencia, y entonces, bueno, pues con la numerología, como les comento, ¿no? Van a poder saber qué tan favorable es o qué tan desfavorable es. Yo les acabo de comentar, el 7 tiene que ver con meditación, reflexión, introspección, autovaloración, autorreconocimiento, autoaceptación. La persona que trae el número 7 en su número, bueno, pues son personas que buscan mucho el reconocimiento y la aprobación y son personas súper mentales. Entonces, pues esto va a provocar que una de las cosas del 7 es que así como muy fácilmente bajan su nivel energético, lo suben, pero como lo suben también lo bajan. Entonces, para personas que tienen 7 en sus números, es muy importante que siempre se chequen cómo estoy. ¿Cómo estoy? ¿Por qué? Porque si tú estás todo lo que hay en el universo está en vibración, está en una frecuencia. Si tú mantienes una frecuencia alta, pues tu vida va a ser súper fácil y todo se va a dar súper fácil en tu vida. Pero si tú mantienes una frecuencia baja, una frecuencia densa, todo te va a salir mal, las cosas no se van a dar. ¿Por qué? Porque no tienes nada de energía. Entonces, sobre todo para el 17, es súper importante que siempre se cheque cómo estoy. El número 17, bueno, pues el número 17, numerología, se llama la estrella del mago.
Es un número de recompensa kármica, es un buen número. Este número también habla de la inmortalidad. La gente va a seguir hablando de ellos hasta después que decidan cerrar su ciclo acá. Se llama la estrella del mago. Entonces, las personas que nacieron en un día 17, pues tienen el don de la sanación, igual que el 8. Las personas que nacieron en un día 8, en un mes 8, tienen, porque lo que les comentaba, el 8 tiene que ver con el éxito, los logros, la riqueza, la cosecha, los frutos. El 8 representa a los magos, a los chamanes, a los alquimistas, a los sanadores. El número 9, pues tiene que ver con la inteligencia, con la sabiduría, tiene que ver con el altruismo. Son personas que realmente no tienen límites. Por ejemplo, una persona con 9 puede hablar diferentes idiomas, puede ser políglota. Son personas muy, muy inteligentes, pero también así como son muy inteligentes, son muy intolerantes. Y lo que tiene el 9, las personas que tienen 9 en sus números, lo que tiene el 9, bueno, pues es que cuando se enoja, puede ser muy ofensivo con sus palabras. Tiene que ver con el altruismo, entonces les encanta ayudar a todo el mundo, pero a quien menos ayudan es a ellos. Entonces, bueno, pues así, en la numerología vamos viendo las características de cada número, porque como les comento, como las matemáticas es una ciencia exacta, y entonces pues los números nos van a describir tal y como somos. El 16, bueno, pues es igual, 6 y 1, 7, se reduce a 7, pues las personas que nacieron en un día 16, pues vienen a trabajar muchísimo. Ese número, el número 16 en numerología se llama la fortaleza destruida. Entonces, estas personas puede ser que descubran traiciones, engaños y malos manejos, o que se derrumben sus planes, o que todo se venga abajo. Pero bueno, la enseñanza del número 16 es que siempre podemos volver a empezar. El número 3, pues todo lo que tiene que ver con las bellas artes, todo lo que tiene que ver con la música, la pintura, la escultura, la escritura, son personas que vienen a disfrutar. El 3 tiene que ver con el gozo, la fiesta, la celebración. Son personas que vienen a viajar mucho. Es todo lo que tiene que ver con marketing, promoción, ventas. Le encanta la fiesta, los amigos, la vida social. El 4, bueno, pues esto lo que tiene que ver con la estructura, porque es la rigidez, ¿no? Es un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Son personas que pueden ser muy pragmáticas, pueden ser muy rígidas, pueden llegar a ser muy necias, pueden llegar a ser muy objetivas también. Son personas muy trabajadoras. Las personas con 4 vienen a lograr el equilibrio. ¿Por qué? Porque como seres humanos muy fácilmente nos podemos ir a los extremos, en donde el 4 puede ser muy obsesivo para muchas cosas, muy perfeccionista, muy crítico. Los 4 son muy criticones. Entonces puede ser súper rígido, pero puede haber otros aspectos en su vida en donde pueden ser sumamente desordenados, ¿sí? Entonces, el 4, bueno, pues viene a trabajar con la flexibilidad, con poner orden en su vida, donde sea demasiado exigente, ser más flexible, y donde sea demasiado desordenado, pues ir poniendo un poco de orden. El número 13 en numerología se llama regeneración y cambio. Entonces, este número de lo que habla, bueno, pues las personas que nacieron en un día 13, pues es importante que se estén reinventando. Son cambios, y son personas el 4, por ejemplo, el 2, el 6, el 4, el 8, no les gustan mucho los cambios. Prefieren permanecer en lo seguro, en lo firme,
en un trabajo donde haya sindicato, donde tengan prestaciones, donde haya pensión. Y bueno, pues el 4, como les comento, viene a trabajar con el equilibrio. El número 11, bueno, pues el 11, en numerología se llama un león con bozal, un puño apretado. Y el 11, bueno, pues que estas personas vienen a trabajar, como se los comenté hace un rato, vienen a trabajar la paciencia, la tolerancia, la compasión, el perdón, todo lo que le moleste de los demás es algo que él tiene, si no, no se los vería, y todo lo que a los demás le moleste del 11 es algo que ellos tienen, si no, no se lo verían. Lo que va a pasar con el 11 es que va a sacar lo mejor en las personas, pero también lo peor, y se va a encontrar con personas que van a sacar lo mejor de ella, pero también lo peor, sí. Entonces, sí o sí, las personas que nacieron el 11, el 29, porque el 9 y 2, 11, sí o sí, el 38, ¿no? Personas que quieran tener el 38, que nació en el 1938, son personas que vienen a trabajar sí o sí, o si suman toda su fecha de nacimiento, cada uno de los dígitos y da 38, pues 8 y 3, 11. Entonces sí o sí vienen a trabajar la paciencia, la tolerancia, la compasión y el perdón. Entonces, bueno, pues les comentaba, y con la numerología, bueno, pues tenemos toda este universo de posibilidades en donde podemos aplicar los números a todo lo que se les ocurra. Por ejemplo, si la placa del auto es un número desfavorable, pues le podemos poner ahí con un marcador un número para cambiar la frecuencia. Si va a seguir teniendo la placa, pero le vamos a poner por ahí un numerito que va a cambiar completamente la frecuencia de tal manera que sea favorable. Si la casa igual tiene un número desfavorable, pues igual sumamos, vemos qué tan favorable es o qué tan favorable es, y le agregamos ahí un número de tal manera que lo vamos a convertir en un día, digo, en un número favorable para las personas que habitamos en ese lugar. Ajá. La numerología pitagórica es una, como se los acabo de comentar, y la numerología de la cábala o la gematría es completamente diferente. Tienen aspectos que van a sumar, como les comento. En el curso vamos a ver numerología tántrica de Ailexin Omkinkai con la fecha de nacimiento. Con esa únicamente es con la fecha de nacimiento. Con la numerología pitagórica es de acuerdo al valor numérico de las letras del nombre o los nombres y del apellido, ¿sí? La numerología de la gematría o de la cábala, que es la numerología hebrea, es el valor numérico de las letras de acuerdo al alfabeto hebreo. La diferencia entre el alfabeto pitagórico y el alfabeto hebreo es que el alfabeto pitagórico tiene un valor numérico, las letras tienen un valor numérico del 1 al 9. En el hebreo es únicamente del 1 al 8. ¿Por qué? Porque para los judíos el número 9 representa a Dios. Entonces ellos desde su visión pues dicen que ningún número puede representar a Dios, pero a final de cuentas pues el número 9 existe, ¿sí? Pero en cuanto al valor numérico de las letras es solamente del 1 al 8. Y entonces, por ejemplo, en la numerología pitagórica vamos a ver el número de alma o esencia, el número de la personalidad y el número de la expresión. En la numerología pitagórica vemos primero la suma de todas las letras del nombre, vocales y consonantes, que es el número del alma. El número de la personalidad es la suma de las vocales únicamente, y el número de la expresión es la suma de las consonantes. Ajá.
Entonces, eso es lo que vamos a ver con la numerología pitagórica. El número de expresión, el número del alma y el número de expresión, alma y personalidad. Y con la numerología de la gematría, la hebrea, únicamente vamos a ver el número de nacimiento y el número que vamos a ver lo que nos va a dar la fecha de nacimiento y el número que nos va a dar la suma de todas las vocales y consonantes de los nombres y los apellidos. Entonces son completamente diferentes. Se complementan, sí, porque la información que te da la numerología griega, la pitagórica, la va a enriquecer la numerología hebrea. Le viene a sumar, no le viene a restar. Y así cada numerología nos va a ir dando, ¿no? Yo cuando toman el curso les pido que se me fue la idea por estar leyendo los mensajes. Yo cuando les doy el curso les pido que hagan una lista de palabras clave de cada uno de los números, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les comento, cada número tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, tiene sus características. Entonces, si ustedes van haciendo una lista de las palabras clave que identifican al 3, por ejemplo, como les decía, el 3 tiene que ver con la creatividad, con la promoción, el marketing, los viajes, todo lo que tiene que ver con las bellas artes, música, pintura, danza, pueden ser talladores de madera, pueden ser escultores, pueden ser pintores, pueden ser diseñadores, ajá, de sombreros, de ropa, de autos, de bolsos, de tenis, de zapatillas. Y así cada uno de los números tiene sus características. Entonces, cuando nosotros reconocemos o bueno, vamos viendo cuáles son las características de los números, nosotros ahí reconocemos cuáles son nuestros talentos y qué es favorable. Y cuando sacamos los números de los hijos del el jefe, de mi mamá, de mi papá, pues ahí podemos ver qué es lo que venimos a trabajar como clan, como familia, como equipo, o las personas que estamos en una oficina, que muchas veces es más el tiempo que pasamos con las personas con las que laboramos que en casa, pues a veces tenemos más situaciones que resolver en el lugar en donde laboramos, donde prestamos los servicios que en la casa o viceversa. Puedo tener más situaciones que resolver con la familia porque son nuestros maestros más cercanos que con la casa. O a veces, muchas veces, lo que no trabajamos con papá, mamá, los hijos, el esposo, lo vamos a trabajar en la oficina. Me voy a generar un jefe como mi mamá o como mi papá. Entonces, la gran ventaja de los números es eso, que cuando ya sacamos los números de la persona y sacas tus propios números, dices, bueno, pues con razón, y por eso hay esta fricción o esta inconformidad o nos llevamos súper bien porque tenemos los números muy similares. Entonces, bueno, pues esto va a permitir que podamos sacarle provecho a todo, a todas nuestras relaciones, a todo lo que hacemos y a todo en nuestra vida, gracias a los números. ¿Ok? A ver, aquí alguien pregunta, si la fecha de nacimiento es distinta a la que está en el DNI, ¿cuál se toma? Ok, entonces, la numerología se va a hacer de acuerdo a tal y como aparece nuestro nombre y la fecha de nacimiento en el acta de nacimiento, en la partida, ajá, en el registro. Esa es la fecha que se toma. ¿Por qué? Porque sí, hay muchas personas que, por ejemplo, nacieron un día y lo registraron en otro, o por error los papás no se dieron cuenta o no pusieron atención y le pusieron otro día o le pusieron otro mes o le pusieron otro año.
nosotros nos vamos a basar a la fecha de nacimiento que aparece en la partida, en el acta de nacimiento. Con eso nos vamos. ¿Por qué? Porque todos sus documentos van a estar registrados con esa fecha. Aunque, por ejemplo, la persona que hoy te está preguntando, que dice si la fecha de nacimiento es distinta a la del DNI, pues esa persona tendrá que arreglar, ¿no? Porque el día que tenga que resolver alguna situación o quiera sacar el pasaporte o cualquier cosa, pues no va a coincidir la información que está en la hoja de la partida de nacimiento, del acta de nacimiento, con el DNI. Y ahí va a haber situaciones que resolver, porque no, pero el que se trabaja con, bueno, la numerología se saca con la fecha y el nombre que aparece en el acta de nacimiento. A ver, esta persona que pregunta acerca de los números kármicos. Bueno, yo como numeróloga, lo que les puedo comentar o lo que les puedo compartir es que todos los números, como les comento, tiene su parte positiva y tiene su parte. Ningún número es malo, pero aquí las situaciones que les voy a comentar qué sucede. Los occidentales tenemos un concepto muy erróneo acerca del karma, a comparación de la visión que tienen los orientales. Entonces, esto de números kármicos, más que kármicos, son karmáticos, ¿sí? Entonces, pues un número karmático podría ser el 11, porque lo que les comentaba, el 11 sí o sí, el 11, el 29, el 38, el 47. ¿Por qué? Porque esas personas sí o sí vienen a trabajar la paciencia, la tolerancia, la compasión y el perdón, porque se vuelven un espejo. Y entonces, pues, por ejemplo, por decirles algo, las personas que se apellidan García son muy resentidas. Sánchez, García, ¿por qué? Porque el Sánchez da 29, 9 y 2, 11. Y García da 11. Entonces, se vuelven un espejo. Y entonces todo eso que nos pudiese molestar de los demás es algo que nosotros tenemos y no se los veríamos. Y todo eso que a los demás les pudiese molestar de nosotros es algo que ellos tienen, si no se lo verían. Ajá. Entonces, sí o sí, las personas que su fecha de nacimiento, el nombre, el apellido de 11, sí o sí vienen a trabajar la paciencia, la tolerancia, la compasión y el perdón. Y entonces ahí sí se podría ver como un número karmático. Para muchos numerólogos, por ejemplo, el 8 para ellos es karmático, porque como dicen, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, el 8 en la parte positiva es el éxito, los logros, los frutos, la cosecha, como les decía, representa a los sanadores, a los chamanes, a los alquimistas, a los magos. Pero la parte negativa del 8 es el miedo. Entonces, personas que, por ejemplo, nacieron en un día 8 o en un mes 8 o en el 2008, si tienen 8 en sus números, son personas que manejan mucho miedo. Y si yo a una persona con 8 le pregunto, ¿cuál es tu mayor miedo? Invariablemente la respuesta va a ser a perderlo todo, a quedarme solo, a fracasar, a no tener dinero, a perderlo todo. Generalmente el 8 lo que viene a trabajar es eso, el miedo. Son personas con mucho miedo. Entonces, las personas que nacieron en el mes de noviembre, como el mes de noviembre es un 11, pues sí o sí, esas personas vienen a trabajar la paciencia, la tolerancia, la compasión y el perdón. Pueden ser personas súper resentidas o que ya lo trascendieron y son personas súper pacientes, que ya dejaron
el pasado atrás, que perdonan muy fácilmente, que evitan tomárselo personal. Y entonces, bueno, pues así cada uno de los números va teniendo sus características positivas y negativas. Vivimos aún todavía, mientras la Tierra no se instale en la quinta dimensión, nosotros en donde todo es luz, nosotros en este plano todavía hay la dualidad, por eso es que hay guerra, hay miedo, hay carencia, hay enfermedades, hay limitaciones. ¿Por qué? Porque estamos en esa dualidad. Entonces, cuando realmente nosotros estemos en una vibración tan alta, que podamos estar ya en la luz, pues toda la parte contraria desaparece. Uh-huh. Pero eso ya es cuestión de cada quien. Y entonces, bueno, pues la numerología nos va a ayudar a todo esto, a, como les comento, reconocer cómo soy, qué áreas de oportunidad, en qué áreas de oportunidad es importante que ponga atención, si vengo a hacer mi mejor amigo, si vengo a disfrutar, porque como numeróloga yo les puedo comentar que la mayoría, el 99%, así, el 99% venimos con una vida súper fácil. Venimos con una vida muy fácil. Pero ¿qué sucede? Como no nos la creemos o recibimos una información completamente contraria, porque en la casa nosotros escuchamos que era muy difícil, que no podías tenerlo todo, que lo que tenías que ganar con el sudor de la frente, que no puedes tenerlo todo. Entonces, esto provoca que vivamos con limitaciones, pero de verdad, cuando sacamos los números y vemos los números, podemos corroborar, podemos comprobar, como les comento, que todos venimos con una vida súper fácil, pero como tenemos otro tipo de creencias, pues es que nosotros mismos hacemos nuestra vida difícil. Y la gran ventaja de la numerología es esa, que tú reconoces que vienes con una vida muy fácil, cuáles son tus áreas de oportunidad, qué es favorable corregir, qué es favorable, dónde poner mi atención, qué es favorable hacer, qué es desfavorable, qué es inadecuado, y entonces pues tu vida va a ser mejor y mejor y mejor. Por eso es que yo les comento, más que un curso, es una iniciación. Con la numerología su vida va a cambiar, sí, va a cambiar, cambia. Todas las personas, todas, en todos estos años que yo llevo de numeróloga y que he estado dando el curso, la vida de la gente cambia, como cambió la mía, ¿eh? Entonces, bueno, pues es una gran herramienta que la podemos utilizar y aplicar en muchísimas cosas, ¿sí? En todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, esto le va a abrir un mundo de oportunidades. ¿Por qué? Porque desde el primer nivel, ustedes ya pueden hacer consultas numerológicas. Pueden crear estudios numerológicos, sí. Pueden dar consultas, sí. Pueden dar orientación, sí. Desde el primer curso ustedes ya pueden empezar, claro que hay que practicar y como les decía, si ustedes hacen una lista de las palabras clave de cuáles son las características de los números, pues esto va a permitir que ¿cómo se llama? Que la numerología fluya más rápido en ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes están aquí, están en este momento escuchando esta información, es porque ya en alguna vida pasada ustedes ya trabajaron con los números. Ajá. Entonces, bueno, pues Tesla hablaba, ¿no? De la frecuencia del 369. Tiene una frecuencia, el 369, pero todos los números tienen una vibración, tienen una frecuencia, todos los números tienen
aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿sí? Entonces, bueno, pues hagan de cuenta que es como la introducción, esa aguja que ustedes van a meter y de ahí van a poder sacar un montón de información, van a llegar muchas cosas a su vida, todo va a cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambió mi vida? Pues como les digo, porque cuando tú ya sabes en qué año personal, como les comentaba yo al principio, yo estoy en un año personal 6. Y el año personal 6 es todo lo que tiene que ver con la casa y con la familia. Es un año, es el mejor año, por ejemplo, para comprar casa, es el mejor año para instalarse en un lugar ya de manera permanente, es el mejor año para casarse, es un año en donde podría haber muchas reuniones familiares, muchos festejos, puede haber bodas. Yo, por ejemplo, estoy en un año 6, mi hija se casa el mes que entra, hay una boda. Y así, entonces, cuando nosotros sabemos en qué año personal estamos, pues le vamos a sacar el mayor provecho. Como les comentaba, si ustedes suman los dígitos del 2023, pues a nivel colectivo todos estamos en un año 7. Entonces, es un año de meditación, de reflexión, de introspección, de fe, de autovaloración, de autoaceptación. Es un año de trabajar con nosotros, qué sí queremos, qué ya no queremos, pero ahora de lo que se trata es que pongamos nuestra atención en lo que sí queremos. Entonces, bueno, pues vamos a ver toda la información del 1 al 9 en la numerología pitagórica, del 1 al 9 en la numerología tántrica o Alexin Omkinkai, pero en esa numerología, como vemos la fecha de nacimiento, vamos a ver los números maestros, el significado del 10, 11, 22 y 33. ¿Sí? En la numerología hebrea, la gematría, vamos a ver el significado de los números del 1 al 22. En el segundo nivel se ve el significado de los números del 1 al 52 en la numerología de la Cábala, que es la numerología hebrea. Entonces, pues como les comento, con esta información, con este primer nivel, ustedes ya pueden empezar a hacer estudios numerológicos, dar consultas numerológicas, asesorar, como les comentaba, la numerología la podemos aplicar en cuanto a padres que tienen hijos pequeños que no saben o bueno, a jóvenes adolescentes que no saben qué estudiar. La numerología puede ser una gran guía de cuáles son sus talentos, los potenciales que tiene en cuanto a qué se puede dedicar. Al reconocer los números de los hijos o de la pareja o del papá o de la mamá, pues ya nuestra relación va a mejorar. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos, ¿no? Por decirles algo, un ejemplo. Las personas que nacieron en un día 10 o en un mes 10, el número 10 en numerología se llama la rueda de la fortuna. Este número de lo que habla es que a veces nos toca arriba, a veces nos toca abajo, de un lado, del otro, que todo es temporal, nada es permanente, esa es la enseñanza del 10, que todos son ciclos, que todo es temporal. Pero el 10 lo que tiene, por ejemplo, es que el 10 puede iniciar muchas cosas que no concluya por miedo. Y entonces estas personas, por ejemplo, pueden iniciar muchas cosas ahora quiero clases de tenis. Y si no es lo que esperaban, porque son personas muy mentales, si no es lo que esperaban, no es como lo creyeron que iba a ser, las expectativas que se habían hecho, dicen, no, mejor ahora quiero clases de pintura, y no, mejor ahora quiero clases de cocina italiana, y no, mejor ahora quiero clases de buceo. Y entonces las personas que nacieron en un mes 10 o en un día 10 o 28, que también da 10, o 19, que también da 10. El riesgo que
corren estas personas es que de verdad se vuelvan coleccionistas de información, de cosas, o como son súper creativos, porque son muy, muy creativos, se queden en el intento de sí lo voy a hacer, se me ocurrió esto, puedo hacer esto, sí, sí lo voy a hacer, y lo van, ahora que está de moda la palabra, lo van procrastinando, lo van postergando, en donde muchas ideas y muchos intentos y muchas cosas se quedan allí en el tintero porque no se atreven por miedo. Y si fracaso, y si hago el ridículo, y si no funciona, y si algo sale mal, entonces, pues ya con eso, pues la persona ya está poniendo todos los impedimentos, los bloqueos, y no va a funcionar. No, y ese es el reto del 10, la maestría de la valentía, en donde esta misión habla de que no importa los aciertos o los triunfos que tengamos, sean pequeños o grandes, el chiste es ser maestro de lo que hacemos. Y entonces, pues así, la numerología nos va a llevar a hacer cambios en nuestra vida, en todos los aspectos, sí, en todos los aspectos, ¿eh? En la relación con nosotros mismos, nuestras relaciones más cercanas, padres, hijos, enamorados, parejas, esposos, amantes, y pues luego a la parte social, a la parte laboral, como les comento, ¿no? Podemos sacar los números del jefe, de la compañera, y por qué hay fricción o por qué son como son o por qué se comportan como se comportan. La numerología les va a dar mucha luz, mucha información con respecto a todo esto. Y entonces, pues la numerología, ¿qué va a suceder? Nos vuelve más compasivos, más compasivos. ¿Por qué? Porque al ver tus números y al ver los números de alguien más, dices, pues, ¿cómo quiero que sea diferente? Y entonces aprovecho los talentos o lo que vengamos a trabajar para ir resolviendo y tener una buena relación sin esperar que el otro cambie. ¿Por qué? Porque el ego siempre nos va a decir, es que yo sería feliz si tú cambiaras, es que yo sería feliz si hiciera esto, es que...